Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el pastor Ariel Romo y es una alegría poder compartir con ustedes otro tiempo con la palabra de Dios. Esta mañana quería compartir con ustedes, vamos a comenzar una serie de pequeños estudios, pero importantes, acerca de las doctrinas de la gracia, ¿no? Creo que es importante y para ello voy a dar una pequeña introducción de los textos principales de esta doctrina de estas enseñanzas y luego vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Y hoy les voy a compartir también el primer punto que es en la sola escritura, ¿no? Así que lo que hace muchísimos años comenzó quizás para un hombre, ¿no? Un hombre llamado Martín Lutero, comenzó a protestar contra las exigencias y tantas otras cosas que tenía en ese momento la iglesia, culminó con un movimiento que transformó el cristianismo, ¿no? Y realmente todo esto se expandió y los años siguientes fueron realmente un despertar para muchísimas personas acerca de la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Una doctrina que realmente libera al hombre, ¿no? De la verdadera esclavitud del pecado, ¿no? Y son las doctrinas de la gracia. La verdad que estas 95 tesis que Martín Lutero clavó un 31 de octubre de 1517 allí en la catedral de Wittenberg, la verdad que esto iba en contra de las indulgencias, sobre todo, ¿no? Sobre todo el tema económico que se manejaba en esos tiempos, con los cuales recaudación por medio de estas indulgencias fue lo que se construyó la Basílica de San Pedro, gran parte de ella. Ahora, los teólogos, ¿no? A lo largo de los tiempos realmente pudieron ver que estas enseñanzas, cómo podían darlas de una manera un poco más ordenada. Y se le llamó así a la doctrina de la gracia, ¿no? Y está dividida, por decirlo de una manera, para poder entenderla, en 5 partes, ¿no? Es sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo de gloria, solo a Dios la gloria, ¿no? Solo de gloria. Entonces, quería compartir con ustedes un poquito de todo esto. Y hoy vamos a ver la sola escritura, pero quiero nombrarte un poco de lo que vamos a ver en estos días, ¿sí? Sola escritura se refiere que la Biblia es la máxima autoridad, ¿no? Para la vida de fe y práctica de toda persona, ¿no? De toda persona que, por supuesto, que cree en Dios, ¿no? No hay nada que contradiga la revelación de Dios, que sea parte de que la persona, el creyente, tenga que obedecer. Si no está en la palabra de Dios, no tenemos por qué estar obligados a obedecerla. La única regla de fe y conducta la encontramos en la palabra de Dios para agradar a Dios, para saber que estamos en la voluntad de Dios y que lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Así que solo escritura se refiere a eso y, por ejemplo, podemos ver en 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1, versículo 3, ¿sí? Y vamos a ver después estos textos. Así que también esta doctrina de las gracias significa sola fe, ¿no? La sola fe literalmente significa que nada puede hacer, o sea, nosotros, perdón, no podemos hacer nada por ninguna obra, significa que podamos acercarnos a Dios. Es solamente por medio de la fe. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que la salvación del hombre no tiene otro motivo que no sea la gracia de Dios. La obra de Dios, la salvación de nuestra vida, comienza en Dios y termina en Dios, ¿sí? Lo único que aportamos nosotros a nuestra relación con Dios es el pecado, ¿no? Y el pecado solamente puede ser erradicado de nuestra vida, quitado de nuestra vida, por el sacrificio de la cruz de Jesús. Así que, sola fe, esto podemos verlo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, es regalo de Dios. Por ejemplo, ese texto, después Romanos 3:28 también lo dice, ¿no? Entonces, tenemos varios textos más, pero ya lo iremos viendo. Solamente compartir con ustedes un pequeño resumen de estas, las 5 solas. Y sola gracia, la salvación, como decía, es un don de Dios, por lo tanto, lo que recibimos como salvación es solamente un regalo inmerecido. Es solamente por gracia. Y el texto también principal de esta verdad
Lo encontramos ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amén. Y también tenemos a solo Cristo, ¿no? Solo Cristo. La salvación solo se encuentra en Cristo. No es por obras, es una gracia inmerecida, pero solo lo encontramos en la persona de Cristo. Nuestra fe está depositada no en nuestra fe misma, ¿no? Eso es fideísmo, sino solamente en el... O sea, nuestra fe tiene valor porque hemos depositado nuestra fe en el objeto verdadero de la salvación, que es Cristo, ¿no? Así que solamente en Cristo, no hay ningún otro camino. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, sino el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad, no una verdad, sino es la verdad. Yo soy la vida. Fuera de Él solamente encontramos muerte. Así que solo Cristo es una de las doctrinas también fundamentales de la gracia, ¿no? Y después tenemos solo de gloria, solo y de gloria, es que el propósito de la salvación, querido hermano, es dar la gloria a Dios, ¿no? Todo lo que Dios ha creado, dice la palabra de Dios también en el libro de Isaías, que fue creado para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Toda la creación debe agradar a Dios y glorificar a Dios, ¿no? Y es que esto, ¿qué significa solo Dios la gloria? Es que toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo lo que tenemos, todas nuestras virtudes, todas nuestras capacidades, tienen que estar al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de estas cosas. Realmente, querido hermano, estos puntos, solo estas 5 solas, significan un poco la médula de lo que significa la reforma, ¿sí? Ahora, recuerdan ustedes que se hicieron concilios, tratados y muchas cosas, ¿no? Y esto realmente no significa que tenemos que no hacerles caso o hacerles caso. Hacerles caso si están amparadas por la palabra de Dios, ¿sí? Pero realmente toda esta reforma, toda esta centralidad de estas 5 verdades se llaman las doctrinas de la gracia, ¿no? Y fueron dadas a través de los concilios y de eruditos, ¿no?, que conocían la palabra de Dios. Es un gran trabajo lo que han hecho de poner en orden un poco la doctrina central de la Biblia, ¿no? Así que yo, la verdad que quisiera invitarles a esta mañana a compartir la primera de las horas. Una de las, considero yo, fundamentales para primero entender todas las demás, que es sola la Escritura, o sea, sola Escritura. No hay tradición, querido hermano, no hay tradición que valga, ¿sí? Normalmente la tradición en la Biblia está usada de manera negativa, pero hay tradiciones que no son malas en sí. Pero esto no tiene que ver con tradiciones. Sola Escritura significa que realmente la palabra de Dios es la única que puede modificar la conciencia o obliga a las conciencias de todo ser humano de manera universal, ¿no? Y ustedes conocen muchos textos, ¿no?, de la palabra de Dios y, como te decía, es la única que puede obligar al hombre a obedecer. Es solo la Escritura. Y la verdad que las obligaciones o las necesidades del hombre, el hecho de agradar a Dios, decir, ¿cómo puedo llegar a agradar a Dios? De la única manera que podemos agradar a Dios es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y esto de inspirada por Dios, querido hermano, ¿qué significa? Significa que fue exhalada por Dios, dada por Dios. Mira, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, acompáñenme a leer allí, dice, porque ante todo esto sabed, o sea, ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermano, fíjate en este texto. La Escritura no es un asunto de interpretación personal. O sea, ¿recuerdan muchas veces escuchar? Para mí este texto significa esto. Para mí este texto significa lo otro. Bueno, eso significa para ti, pero para mí significa... Y aquí radica el problema. Tenemos a veces interpretaciones contrarias, o a veces podemos llegar a tener interpretaciones que no son contrarias entre sí, pero ninguna de las dos puede ser correcta. Entonces, ¿cómo entendemos que la palabra de Dios es exhalada por Dios y no es de interpretación privada? Es que esto significa que, querido hermano,
que la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Y es allí el trabajo del lector de poder llegar a descubrir lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando escribió lo que escribió en la palabra de Dios, ¿no? Así que el Espíritu es el que inspiró el texto. Nosotros tenemos que llegar a entender cuál es la interpretación correcta de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiso decir en ese momento. Y para eso nos valemos de las herramientas de una materia o de una enseñanza que se llama hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es la que nos da las herramientas para poder entender la Escritura. ¿Sí? La Escritura, recordemos que tenemos estos libros en la palabra de Dios. Algunos son muy poéticos, algunos son narrativas, algunos son de manera escatológica, otro habla de profecías, a veces son descriptivas, a veces son prescriptivas. Son un montón de herramientas, habla en forma retórica, habla en forma de alabanzas. Entonces tenemos un montón de recursos o de distintas formas literarias que debemos llegar a entenderla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la inspiró de esa forma para que nosotros podamos entenderla, ¿no? Como realmente es la Escritura, la palabra de Dios exhalada por Dios. Así que es el trabajo del intérprete. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que el lector no es el que interpreta la Biblia. No le da el sentido. El sentido está en la palabra de Dios. Hay una sola interpretación de la palabra de Dios, aunque puede tener muchas implicancias, pero hay una sola interpretación. Ahora, sigamos un poquito más adelante. Dice, ninguna de las palabras llegaron a nosotros como consecuencia de una intención o proyecto humano, ¿no? Por eso dice, como leímos, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Querido hermano, ¿qué significa esto? Que no es que, a ver, el Espíritu Santo le dio un pensamiento ahí a Pablo, a Pedro, a Juan, a los profetas, ¿no? No les dio una idea. Y luego como que, a ver, no es una musa inspiradora el Espíritu Santo. No es como un cantante que ve una imagen y bueno, le baja la inspiración, ¿no? Y crea una poesía y crea una canción. No. Eso no se trata de esa forma. La palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. O sea, cada palabra que está escrita en la Biblia es inspirada por Dios. No hay frases humanas puestas allí. Cada palabra es inspirada por Dios. Cuando estos hombres hablaron, querido hermano, significa que hablaron de parte de Dios, ¿no? 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada realmente es ahí exhalada, como te dije hace un momento. Es una palabra teunestos que significa justamente exhalar. Entonces, hermano, no podemos agregar ni quitar nada de lo que la Biblia dice en lo que dice allí. O sea, querido hermano, es algo muy serio quitar o agregar algo de la palabra de Dios. Porque significa que ya no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios piensa, no es lo que Dios desea para la vida de nosotros. De allí es que vemos tantas herejías. ¿Por qué? Porque hay gente diciendo, yo creo que dice esto. No. No hay una posibilidad de que por las dudas dice esto. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Ya vamos a ver algunos conceptos más, un poquito más adelante. Realmente, la escritura, sola escritura, significa que la Biblia está completa en sí misma, ¿no? Y esto es muy importante, querido hermano, porque por ahí todavía hay muchas personas diciendo que Dios sigue revelando la palabra suya. Y esto es muy grave, querido hermano, porque si la palabra de Dios aún no está cerrada, en base a qué podemos saber que eso dice Dios o no? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos agregar ni una tilde ni una jota, querido hermano. El canon está cerrado. Así que sola escritura viene a decir literalmente que la Biblia ya está completa en sí misma. No le hace falta nada. La Biblia es suficiente. Y sobre esto vamos a ver una prédica más adelante, donde vamos a ver 5 o 6 puntos de por qué la Biblia es suficiente. Pero ya vamos a llegar allí en otros videos. Así que la palabra de Dios es completa en sí mismo, es inspirada por Dios, significa que es dada por Dios. Es inerrante, significa que no tiene errores, querido hermano. La Biblia no tiene errores. La Biblia, cuando decimos que es infalible, significa que es incapaz de errar o de guiarnos
al error, ¿no? Por eso la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Por eso es cuando entendemos que hay un pasaje que parece que dijera lo contrario a otro, es que a nosotros nos falta descubrir la intención del Espíritu Santo al escribir de esa manera y en ese lugar y en esas circunstancias. Y cuando lo estudiamos profundamente, como ha pasado a través de los siglos, encontramos realmente que no había error, sino que nos faltaba comprensión de las Escrituras. Así que, por ello es que la autoridad de la Biblia es suprema. Es encima de todo, querido hermano. Está por encima de todo. Yo quiero leerte el Salmo 138. Es un texto muy bonito. El Salmo 138, versículo 2. Dice la palabra de Dios allí: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Querido hermano, la palabra de Dios y el nombre de Dios está por encima de todas las cosas. Él ha exaltado su palabra como por encima de todas las cosas, como su nombre, ¿no? Así que la Biblia es la autoridad suprema, que está por encima de todo. Sola escritura, querido hermano, también implica que es la única que obliga, como dije hace un momento, a todas las conciencias de todos los hombres, ¿m?, de esta tierra, de manera universal, ¿no? Ya que es la autoridad suprema. Sola escritura, querido hermano, tampoco elimina a los concilios y confesiones que se hayan dado, en cuanto a que si la palabra de Dios avala estas confesiones, son importantes, porque es el trabajo de muchos eruditos y de gente preparada que nos ayuda y nos sigue ayudando, nos ayudó y nos sigue ayudando y seguirá ayudando a las próximas generaciones a entender bien este concepto de la interpretación de las Escrituras de manera correcta, o sea que no se contradice, o sea que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Así que estos hombres son importantes, son grandes hombres de Dios. También podemos entender y recordemos, la palabra de Dios no nos permite interpretarla de manera personal, ¿no? Y esto es muy también serio, querido hermano, porque cuando uno interpreta la Escritura de manera personal, estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es lo que está revelado. Y el tema o el problema que tenemos es que no queremos entender a Dios de esa manera. El hombre tiene el problema de la autonomía, de su soberbia, de creerse Dios, desde el Génesis. Con que Dios te ha dicho, ¿recuerdan? No, lo que pasa es que te dijo porque sabe que si lo haces serás igual a Él. Y el hombre quiso ser igual a Dios siempre. Siempre quiso ser autónomo de Dios. Que Dios no se mete en su vida. Así que cuando decimos que creemos en la sola escritura, querido hermano, estamos diciendo que nosotros no podemos a veces comprenderlo a Dios. No podemos hacerlo en nuestra imagen y semejanza. Él lo que está revelado es nuestro Dios. Y a veces lo que Dios revela de sí mismo, nosotros no lo podemos entender cabalmente, pero es lo que es Él. Así que yo te pido por favor, cuando digas yo creo en la Biblia, creo que la máxima autoridad, bueno, está diciendo que Dios es como se ha revelado, no como tú piensas que debería serlo. Así que, querido hermano, esto es muy importante, esta doctrina. La sola escritura requiere de las reglas de interpretación transmitida a lo largo de los siglos, y es lo que te comentaba, la hermenéutica, ¿no? De cómo poder interpretarla bien. Usar las herramientas adecuadas como un libro que es, porque no podemos dejar de entender que es un libro con formas literarias de escritura. Entonces hay herramientas para poder entenderla. ¿Amén? Algo muy importante que tenía aquí anotado: la escritura, la sola escritura, no nos permite despegarnos del pasado y traer hoy nuevas interpretaciones. Es como que nosotros tratamos de que esta forma de vivir de ahora encaje en la Biblia. Y no es así. Nosotros tenemos que traer la Biblia a nuestra vida, ¿no? Para que realmente la podamos cambiar, modificar, transformar. Porque la palabra de Dios no está pasada de moda, querido hermano. No fue para un momento. La palabra de Dios es para todas las generaciones, permanece para siempre.
Eh, la sola escritura, dice aquí, juzga a la iglesia y a sus maestros, y no al revés. Es un poquito lo que hablábamos recién, ¿no? Es hay iglesias que tienen un concepto de Dios que no es bíblico, ¿no? Y esos son los falsos maestros. Que Dios puede hacer lo que a ellos les parece, que la iglesia se puede comportar de manera que a ellos les parece. No, no, no. El que juzga la vida y obra de la iglesia y de sus maestros es la palabra de Dios, y no al revés. Hermano, ninguno de nosotros podemos levantarnos por encima de la palabra de Dios. Es por ello que si te dedicas a la enseñanza o a la prédica de la Escritura, debes estar seguro de lo que estás diciendo. Debes haber estudiado bien lo que estás diciendo. Y quizás podamos fallar, quizás podemos estar equivocados. Y en algún momento viene alguien y nos puede enseñar. Y una de las enseñanzas más importantes de aquellos que son maestros de la palabra de Dios es que debemos ser personas enseñables, ¿sí? Dispuestos a aprender. Así que yo te ruego que siempre sea la palabra de Dios la que guíe tus pensamientos y tus enseñanzas. Que no sea tu corazón. No vayas con el prejuicio de entender a Dios de la forma que te criaron, al colegio que fuiste, el país que viviste. No, 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 querido hermano. Es lo más difícil, yo lo sé. Es lo más difícil ir despojados de todos nuestros prejuicios a la palabra de Dios. Pero es la única manera que podemos tener para entender la intención del Espíritu en la Escritura. Así que solo Escritura es una de las bases o la base principal para entender la gracia, la fe, a Cristo y el propósito que es la gloria de Dios. Nos vemos en los próximos videos donde vamos a estar estudiando la sola gracia. Dios te bendiga.